El Palau de la Música de Valencia se ha vestido de gala para celebrar el 25 aniversario del coro Lex et Gaudium. Más de 1 millar de personas presenciaron anoche el homenaje al coro del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia. Familiares y amigos arroparon a los miembros en una cita cautivadora. La emoción llegó hasta el punto de levantar al auditorio en varias ocasiones con una ovación sin fin. La apertura del acto corrió a cargo del decano José Soriano, quien tuvo unas palabras de agradecimiento hacia el coro y realizó un recorrido por sus 25 años de historia. Le cumplimos este año 25 años, el 1 de octubre del año 99, el que era en su día el responsable de una sección que teníamos cultural y por cuenta del decano en aquel momento, de Luis Miguel Romero Villafranca, pues dirige una carta, en aquel momento se dirigían cartas a los colegiados, a todos los colegiados, invitándoles a que participaran en la creación de un coro. En aquel momento se apuntaron 35 personas y desde aquel momento hasta hoy, pues hemos llegado 25 años después con casi 70. Es la banda sonora de nuestro colegio, es decir, si tuviéramos que ponerle música a una profesión, a una actividad, esa música es la de nuestro coro. Si tuviéramos que entender una profesión como una profesión de sintonía, tal vez ellos nos estén demostrando cómo se puede sintonizar entre los casi 14.000 abogados que somos ahora mismo en Valencia. Y desde luego lo que estamos demostrando es que, efectivamente seremos el tercer colegio más grande, más importante, pero desde luego tenemos el coro más importante, yo diría que del mundo. El acto se dividió en dos partes. En la primera, los miembros del coro se unieron para interpretar La Reina del Placer, El Zorongo y el Ave María de Caccini, esta última bajo el cargo del director del coro, Francesc Gamón. En la segunda, el coro Lex et Gaudium compartió escenario con los niños y niñas coralistas de la Escuela Veus Juntes de Quart de Poblet, un momento de gran emoción que sirvió para apreciar cómo la pasión por la música es intergeneracional. Hoy es día de fiesta grande por estos 25 años y porque hemos reunido a actuales miembros del coro, antiguos miembros del coro y los antiguos directores, Fernando y Óscar. Nos ha faltado Gonzalo, pero lo tenemos con nosotros y lo sentimos presente también. Y bueno, hemos visto una primera parte variada realmente de piezas cortas que han recordado diferentes etapas del coro. Entonces hemos hecho un recorrido musical por su biografía, ¿no? Por esos 25 años. Y ahora la segunda parte pues es la fin de fiesta grande con una interpretación de una obra de referencia que es el Carmina Burana de Carl Orff. En este acto tan especial no han faltado los aplausos y las ovaciones del público, no solo por la interpretación del coro, sino para celebrar su exitosa trayectoria en estos últimos 25 años.